Estamos de regreso en RD al Descubierto y como habíamos anunciado en el transcurso de la semana, hoy vamos a hablar de desastres naturales y sobre la defensa civil. En un país atravesado por esas amenazas constantes, huracanes, inundaciones, terremotos, la prevención y la gestión de riesgo no pueden ser improvisadas. La defensa civil ha sido por décadas uno de los pilares de respuesta inmediata en momentos de crisis, pero también es una institución que enfrenta múltiples desafíos. Hoy conversamos con Juan Salas, el exdirector ejecutivo de la Defensa Civil Dominicana, sobre el estado actual de la institución, las vulnerabilidades del país y los pasos que estamos, o no, dando para prepararnos ante lo inevitable. Bienvenido. Bueno, gracias a ti por permitirnos un día soleado, que aunque tenemos varias provincias hoy domingo en alerta, quiere decir que nos permite poder estar haciendo esta conversación. Una conversación que busca, como usted establecía, en principio, llevar esa labor de prevención, que es el compromiso que tiene Defensa Civil, de llevarle tranquilidad a un país hermoso, un país con playas, con ríos, donde el año pasado el ministro de Turismo, David Collado, había certificado que más de 11 millones de ciudadanos habían visitado nuestro país. Eso quiere decir que somos una opción para gran parte de los turistas del mundo. Pero entonces, somos un país hermoso, pero también somos uno que está en constante peligro, porque estamos encima de falla tectónica, estamos en el medio de la ruta de los huracanes. Yo a veces digo que Dios nos ve con ojo de piedad, porque la realidad es que nosotros debiéramos tener todo, que en cada una de esas temporadas debiésemos tener algún tipo de crisis. Sí, tal como tú estableces, somos un país que por la región donde estamos, el trópico, el Caribe, en este caso, un país insular por las características y las exposiciones a las que tenemos, que en este caso son, ya estamos en la temporada ciclónica prácticamente, que es un calendario que establece del 1 de junio al 30 de noviembre de posibles afectaciones falta un mes ya. De carácter hidrometeorológico. Sí, pero esta semana hemos tenido lluvia, por tanto a veces no tenemos que esperar que llegue el calendario de la temporada ciclónica, sino que el año pasado fue un año sui generis, donde tuvimos lluvia de principios de mayo hasta finales de diciembre, en el caso de Puerto Plata, que esta semana ha estado afectada por las lluvias, pero que otra vez más el gobierno ha podido articularse y responder con esa firmeza, con esa garantía para que los ciudadanos se sientan seguros en situaciones de emergencia. Entonces vamos al inicio. Compártanos un poquito de su trayectoria y cómo usted llega a liderar la defensa civil. Bueno, para nosotros al llegar a la institución, lo primero que hemos hecho es asumir el compromiso que como ley tiene la defensa civil, dos leyes fundamentales. La defensa civil es un compromiso de las naciones que somos signatarias de los acuerdos internacionales de Sendai, de Naciones Unidas. Entonces, en el año 1966, vamos a cumplir prácticamente 60 años ya el próximo mes. Nosotros entonces, en el año 1966, decidió el país crear a Defensa Civil. Entonces, somos parte de esa cultura de prevención, mitigación y respuesta. Esa cultura que por décadas, hombres y mujeres, aparecen en el momento en que la patria necesita, en situaciones de emergencia, pero también en fiestas patronales. Esta defensa civil tiene otra característica, no simplemente aparecemos cuando hay una amenaza, sino que también estamos en momentos muy importantes, en las fiestas patronales, en esas tradiciones que van a movilizar a miles de personas, estamos nosotros de manera preventiva. ¿Cuándo hay alta movilidad? Sí, cuando hay alta movilidad, ya sea por cualquier razón, un carnaval o un feriado, en el caso de este fin de semana, estuvimos trabajando el lunes, sábado, hoy domingo en carretera, atender a aquellas personas que decidieron desplazarse un fin de semana largo, mañana lunes será día feriado, por tanto hoy todavía hay personas que están en carretera. Ahí van a encontrar una defensa civil, digamos, que se adelanta, que se planifica para evitar lo peor, pero que en el año 1998 el país fue víctima de una gran tragedia, que fue el ciclón George y el manejo que se le dio a este ciclón. Entonces obligó a que en el año 2002 el presidente Hipólito Mejía creara una ley de gestión de riesgo. Es la ley 147-02, que entonces crea un sistema, así como hay un sistema de educación, un sistema de justicia, un sistema de salud. El país tiene un sistema, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Este sistema implica que hay una instancia, un Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta. Hasta hace... El COE. No, crea el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, que el presidente de la República lo preside, y que entonces existe la Comisión Nacional de Emergencia, que es el director de Defensa Civil que la preside. Él coge una instancia del sistema, es el vocero de las emergencias, donde 21 instituciones somos parte de ese mecanismo. Y entonces cuando hay un tema de salud, fíjate que el de salud habla de salud. Yo fui parte del primero, por el INVI. Y el ejemplo entonces es el COVID, de manera que entonces el país tiene un sistema, tiene una escuela
que es la Escuela Nacional de Gestión de Riesgo, que todo el año estamos formando a diferentes instituciones del sector privado y público. En lo que va de gestión de este gobierno, hemos formado a más de 9.000 personas en materia de gestión de riesgo. Primero auxilio básico, manejo de extintor, ruta de evacuación. Y eso lo hacemos con una intención. Una sociedad capacitada, una sociedad informada, es una sociedad que va a responder ante una situación de amenaza. Nosotros, al llegar a la institución, vimos en la ley que establecía muy claro que la gobernanza de la gestión de riesgo implica que las instituciones y las autoridades en el terreno se articulen y comprendan esas amenazas. Hoy tenemos un nuevo elemento. Cuando éramos niños, hablar de sargazo, hablar de polvo de Sahara, no era parte de... No era problema. Pero ya sí es un problema, es una realidad. Somos un país, como tú establecías, muy expuesto por las características que tenemos 14 fallas, a las que en cualquier momento se pudieran activar, y en las que entonces tenemos escuelas, hospitales, aeropuertos. Y en ese sentido, Defensa Civil ha estado trabajando en los últimos años en articular a todos los sectores a través de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgo y sobre todo a través de la Comisión Nacional de Emergencia. En esa dirección nosotros hemos estado trabajando con el CODIA, con universidades como INTEP e innovando. Decirle que en este momento el país se está desarrollando un simulador con inteligencia artificial para poder tener nivel de predicción. Eso implica que vamos a superar el hecho de que no simplemente vamos a anunciar alerta en provincia rojo, amarilla y verde, sino que también la población podrá saber qué me voy a encontrar en mi provincia cuando estoy en alerta. Nosotros en este momento, esta semana, vamos a ser testigos de un lanzamiento de temporada ciclónica. Por primera vez en la historia, desde Dominicana, 24 naciones se reúnen aquí para hacer un lanzamiento de temporada ciclónica. ¿Por qué lo hacemos en Dominicana? Porque Dominicana preside el organismo regional de gestión de riesgo. O sea, que no es solamente República Dominicana, vamos a trabajar en conjunto con los demás países de la región para enfrentar este fenómeno natural, pero que sucede todos los años y va a seguir sucediendo todos los años. Y que tenemos afectaciones comunes, inundaciones. Eso se da aquí, se da en Costa Rica, en El Salvador, Nicaragua, en Panamá. Entonces, esa experiencia que tiene Dominicana la va a compartir. Pero igual vamos a aprender de esos países. Serán 3 días de aprendizaje. Este es un lanzamiento de temporada ciclónica internacional que por primera vez en el país va a presidir la Comisión Nacional de Emergencia y la Defensa Civil. Va a ser en Cancillería como punto focal. Tendremos entonces delegados de 24 países. Y es importante porque esa experiencia que tiene Dominicana, ese acumulado, por ejemplo, esta Defensa Civil, de repente te habla de código QR, que lo utilizamos en Semana Santa para que los ciudadanos puedan saber dónde estaban ubicados los balnearios. Pero esta Defensa Civil también te habla de que ahora para la temporada ciclónica tú vas a poder saber dónde está el albergue más próximo donde te ubicas, simplemente con el código QR. Y eso implica entonces un nivel de preparación para que la población, en vez de temer, esté informada. Esta Defensa Civil en noviembre del año pasado, en la semana que ustedes vieron, el presidente de la República y nosotros anunciamos que habíamos lanzado una aplicación cuyo nombre es Alertado. Es una aplicación que le permite al ciudadano en situación de emergencia poder avisar qué está pasando en mi comunidad. Y con eso garantizamos 2 cosas. Primero, que la respuesta llegue más rápido y sea mucho más efectiva. Pero número 2, que en el tiempo poder tener una estadística de manera que sabemos que si en ese lugar se inundó, a partir de que ONAMED estableció que íbamos a tener un acumulado de tantos niveles de lluvia en ese momento, entonces ya sabemos que cada vez que ONAMED, en este caso Indomet, haga un pronóstico, vamos a tener una inundación en ese lugar. Y eso nos permite georreferenciar y poder preposicionar, incluso desviar a la persona. Es decir, tú trabajas acá en el distrito y tienes que moverte a Santo Domingo Este. Pero si ya yo tengo un mapa que me dice que esta zona en temporada de lluvia suelen inundarse, yo voy a tratar de evitar esas zonas. Sí, hacia eso vamos. Al uso de la tecnología para poder dar seguridad y que la economía, el país no se detenga, que la sociedad se sienta segura, se sienta que vamos avanzando. Y los países en desarrollo tienen que superar ese tipo de situaciones. Las grandes naciones tienen esa característica. ¿Cuál es? Que anuncian a la población a qué se va a enfrentar. Aquellos países cuya situación es las nieves, se le avisa, vamos a tener un acumulado de tantas pulgadas. Entonces, tiene que salir de tu casa, tiene que tomar tal carretera porque vamos a tener. Entonces nosotros, de la República Dominicana, en este caso de la Defensa Civil, seguimos apostando a usar tecnología para poder garantizar seguridad en la ciudadanía. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la Defensa Civil? Porque cada vez que hay una tragedia, los medios, tratando de darle apoyo a ustedes, hablamos de las necesidades que ustedes enfrentan.
es muy triste ver personal voluntario trabajando a mano pelada. Entonces, ¿es realmente esas necesidades son tan grandes como uno entiende que son? ¿O tal vez nosotros estamos exagerando desde el desconocimiento? Mira, creo que hay ambas cosas. Cada vez las afectaciones no simplemente son de carácter natural. Estamos acostumbrados a tener situaciones producto de la lluvia, inundaciones, deslizamiento de tierra, y esto entonces implica que una comunidad se puede quedar aislada, y entonces hoy hay que sumar las afectaciones antrópicas, son aquellas que generamos nosotros. Un edificio que colapsó, una explosión. O incluso que son cosas naturales como las inundaciones que hubieron en el distrito, pero que no están en las zonas donde estamos acostumbrados a tenerla, porque tenerla al lado de un río es normal, tenerla en el medio de la capital, francamente, eso da grima, como quien dice, eso es como una película de terror. Es interesante tu análisis. El Instituto Meteorológico Dominicano estableció que el 4 de noviembre del año 2022, en el Distrito Nacional, el acumulado de lluvia en 48 horas alcanzó 226 milímetros. Y decía... Eso dicho en español es como sí, cuánto, como que llovió cuánto tiempo. Sí, en 48 horas el incremento de la lluvia superó a todo el acumulado que habíamos tenido en 50 años. Okay. Teníamos más de 50 años que no caía tanta agua en tan poco tiempo en un espacio determinado. Porque esa agua que cayó aquí no se expresó, por ejemplo, en Guanuma, no se expresó en Boca Chica, sino en un espacio Gran Santo Domingo. Implicó entonces que vimos situaciones de afectación en Arroyo Hondo, vimos por primera vez entonces en la capital del país vehículos flotando. Vimos entonces cómo... Inundaciones en sectores de clase alta, exacto, torres inundadas. Pero si te fijas, no hubo que esperar mucho tiempo. En noviembre del 2023, el 18 de noviembre, otro episodio. Dijo Indomés, en este caso, que ese acumulado de lluvia había duplicado la lluvia que se había producido el año anterior. Y entonces vimos lo que pasó en la 27, vehículos colapsando en otro lugar. Entonces implica que tenemos que prepararnos para poder tener nivel de predicciones. Que en la mañana poder saber con precisión cuál es el acumulado de lluvia que voy a tener en X sector. Por primera vez en la historia, la alcaldía del Distrito Nacional dice que tenemos ubicado ya cuáles son los barrios de posible afectación. Y en este momento la alcaldesa, Carolina Mejía, está interviniendo esa cañada, está interviniendo ese alcantarillado. Eso es trabajar la gestión de riesgo, porque la gestión de riesgo es gestionar ese riesgo. Y en ese sentido, usted ha visto el trabajo que ha hecho la CAS en ese momento, INAPA, cómo ha intervenido zonas vulnerables y se han convertido en parques, como el caso de Santiago. Yo fui a la inauguración. Fíjense que esa ha sido una gran intervención donde hemos garantizado que mucha población que estaban vulnerables hoy regresemos a un espacio de tranquilidad, un espacio hermoso. Acá en Critopac, cómo se intervino esa cañada y hemos convertido eso en un espacio hermoso, pero sobre todo se ha reducido la vulnerabilidad en la 800. Entonces, este gobierno está planificando el desarrollo en virtud de las afectaciones que tenemos, de manera que nosotros como país hemos estado avanzando en esa dirección. Primero, en conocer cuáles son las posibles afectaciones, pero sobre todo poder preposicionar. Cuando Fiona nosotros teníamos unos cálculos de probabilidades. A partir del trayecto de aquel fenómeno, que era un huracán, que nos iba a afectar a parte importante del país, ya teníamos establecido, y en este caso, Gloria Reyes con el proyecto Supérate, entonces pudo apoyar a las familias que estaban en vulnerabilidad. Entonces el gobierno va adelante, el plan social fue y proporcionó equipo, el comedor económico llevó las comidas. Entonces esto implica que es un gobierno que se planifica y que puede prever situación de emergencia, porque cuando llega la emergencia, lo que hay que responder. En diciembre pasado, nosotros el 24 de diciembre, estábamos con el presidente en Puerto Plata porque había inundaciones. Entonces es un gobierno que realmente planifica, y esa planificación implica conocer qué puede pasar en cada momento. Entonces, volviendo atrás, porque yo misma me distraje, ¿cuáles son las necesidades específicas que todavía la defensa civil no ha podido cubrir para ser tal vez más eficiente o poder enfrentar con mayor garantías cualquier crisis? Mira, lo primero es que nosotros hemos estado adquiriendo mayor capacidad de conocimiento. En este momento, hoy domingo, llegó un equipo que estaba en Guatemala, que son 2 jóvenes nuestros que trabajan en unidad canina, que son con los perros, uno de búsqueda de personas en espacios confinados o atrapados, y personas en espacios abiertos, que fue el mismo, el perro más, que pudo ubicar a la senderista este año. Que estuvo perdida unos cuantos días. Y Bruno, que ya muy famoso, que ha estado en diferentes actividades, en diferentes situaciones, en San Cristóbal, en el YESET. Esto implica que nosotros todos los días nos preparamos. Son la brecha.
somos un país, como tú has dicho, muy bello, muy hermoso, pero también con amenaza. Y la única manera de tú estar seguro y darle garantía a la población es saber que cuenta con una defensa civil con mucha capacidad. Uno de los retos tiene que ver con seguir capacitando a nuestros voluntarios, número uno, y la adquisición de herramientas tecnológicas. Hemos estado trabajando para que nuestros directores puedan tener equipos, embarcaciones, drones, vehículos para desplazarse 4x4 y se ha adquirido. Ustedes han visto en los medios cómo permanentemente vivimos dotando a nuestras provinciales de herramientas. Somos un país en vía de desarrollo. Eso implica que regiones como la del sur va a haber mayor movilidad de personas, mayor movilidad de turistas. La semana pasada llegó un crucero con 8.600 personas. A Cabo Rojo. A Cabo Rojo. Eso implica entonces que la presencia de Defensa Civil y las demás instituciones es mucho más activa. En ese sentido, Defensa Civil se está preparando para responder a ese desarrollo que el país está presentando. Y qué bueno que sea así. Los países desarrollados tienen infraestructura, en este caso, instituciones de socorro y de prevención, como es Defensa Civil, como son los bomberos locales. Ustedes han visto la preocupación del presidente de la República por dotar a los bomberos de herramientas, de equipos, de ambulancia. Y entonces somos un país que está trabajando para cerrar esa brecha que habíamos encontrado por muchos años. La Defensa Civil es una institución y entendemos que es patrimonio del país, pero estaba pendiente esa gran deuda que estamos cerrando. Por eso tuve a nuestros voluntarios con uniforme, actuando debajo de una carpa que por lo menos le damos dignidad. Y esto implica que Defensa Civil ha estado cerrando esa brecha, esa gran deuda social que había con Defensa Civil, con los bomberos. Estamos viéndolos aquí todos uniformados en la última crisis que vivió República Dominicana, que fue el caso del Jet Set. Entonces, nuestros hombres y mujeres todos los días se capacitan para poder responder a este tipo de situaciones a las que estamos expuestas. Este fue un evento súbito a la que no estamos acostumbrados y que esperemos que nunca más se repita, pero si se diera, van a encontrar una Defensa Civil, como fue la ocasión, preparada, capacitada y sobre todo lo más importante, con hombres y mujeres dispuestos a dar de sí lo que tienen, su voluntad, su capacidad. Y en esa dirección Defensa Civil ha estado cerrando esa brecha. Te decía en principio que con la Escuela Nacional que tenemos nosotros, la Escuela Nacional de Gestión de Riesgo, hemos estado formando, porque ustedes como estación en la que trabajan tantas personas acá, deben de tener un conocimiento mínimo, cuál es la ruta de escape, la salida de emergencia. Eso te iba a preguntar. Haití en este siglo tuvo 2 terremotos. Puerto Rico creo que tuvo 4 en una sola semana, con unas cuantas réplicas. México tiene a cada rato. Chile también en la misma situación. Sin embargo, yo realmente creo que ninguno de nosotros, los dominicanos, a diferencia de esas poblaciones, exceptuando Haití, claro está, uno ve en los videos cuando hay crisis, cómo la ciudadanía responde en un caos más organizado. Saben a dónde ir, tienen sus bultos de emergencia, tienen puntos de encuentro con su familia, pero yo tengo la lamentable creencia de que si aquí se da una tragedia de esas, Dios nos libre, todos vamos a salir corriendo como si fuera en un gallinero, y la realidad es que ninguno de nosotros sabe hacia dónde va a coger o cómo enfrentar una crisis de ese tipo. ¿Qué se está pensando para educarnos a nosotros como ciudadanos? Mira, la educación implica en que el ciudadano de primera línea pueda tener esa información básica. En esa dirección, los simulacros que se realizan esta semana, la oficina que dirige y maneja el teleférico en Santiago hizo un gran simulacro. Seguro que los empleados del teleférico y los servidores públicos, incluso la población que participó, ya tiene una idea de cómo comportarse en caso de una situación que pueda afectar el teleférico de Santiago. Aquí hemos estado trabajando con los simulacros que se hacen para evacuación. En las escuelas hemos estado trabajando con el Ministerio de Educación para animar a que nuestros niños puedan saber cómo comportarse ante una situación en la que estamos expuestos. Cuando hay eventos importantes, masivos, como los conciertos que hacen aquí a gran escala, los conciertos de Aventura y de otras agrupaciones como Luis Guerra y Shakira internacionales, ustedes ven que Defensa Civil está ahí. Y agradecemos a Simon Díaz, quien busca y solicita el acompañamiento de Defensa Civil. Y nosotros hemos generado un minuto preventivo. Así como cuando tú te montas en una línea aérea, un avión, ellos no promueven que los aviones se caen, pero te dicen que en caso que pasara algo, ¿cuál es el comportamiento? Nosotros en esa dirección hemos creado un minuto preventivo que te dice a ti, cuando te da un evento masivo, cuál debe ser el comportamiento. Primero, ubicar la ruta de evacuación o la salida de emergencia. No desesperarte. Darle preferencia a las mujeres embarazadas, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y a los niños. Ya eso, después que tú lo escuchas 5, 6 veces, 10,
en algún momento, esperemos que nunca se produzca una avalancha, una estampida, entonces la población tendrá una idea de cómo comportarse. Ese tipo de educación es la que tenemos que trabajar para poder estar preparados como nación en responder. Nosotros hemos estado trabajando con diferentes instituciones, creando la brigada de emergencia para que sean los primeros respondedores. Nosotros, por ejemplo, que la estación de combustible, somos del equipo de instituciones del Estado que le dan los permisos para operar. Nosotros damos un permiso, damos una carta de no gestión. Y lo hacemos a partir de que verificamos que ellos tienen un cumplimiento de las normas con eficiencia. Y eso evitamos entonces que por falta de una válvula, una estación de combustible de cualquier tipo pueda tener una situación que ponga en riesgo los bienes de esa empresa y también la vida de quienes están ahí o quien buscan el servicio. Esta defensa civil trabaja en eso. Hemos estado formando a todas las marcas que venden combustible en curso de seguridad para este tipo de cosas. Esta defensa civil se planifica y se planifica con la población. Por eso ustedes ven que defensa civil, la cantidad que tenemos de voluntarios, en este momento tenemos más de 15,000 voluntarios, que si no somos los primeros, somos los segundos en aparecer, porque tenemos presencia en todo el país, pero no basta eso, sino que nosotros, todos los fines de semana, regularmente, cerca de la playa y la costa, nuestros socorristas se capacitan, pero también los dueños de los negocios, restaurantes, involucran también a sus asociados, y eso implica que tenemos un país cada vez más capacitado, más preparado, porque si somos un país que apuesta al turismo, implica que la primera imagen que tenemos que llevar hacia los turistas es que nos preparamos. Ese bandereo que hacemos en Semana Santa es un bandereo de prevención. Evitamos alguna afectación, porque en la medida que la población ve esa banderita de defensa civil, por lo menos piensa en reducir la velocidad. Pero también apostamos y colocamos grúas, vehículos de tricación, para en caso de que se produzca un accidente, dar la primera respuesta con eficiencia. Paramédico, médico, ustedes vieron en Boca Chica que teníamos 2 grandes carpas, una para atender a niños extraviados y a personas con niveles de afectación. Y esto lo hacemos porque sabemos que pudiera una persona desintoxicarse ahí lo inmediato, y esa es la primera respuesta. En lo que llega al médico ya tú tienes la primera respuesta. O un niño extraviado, que es muy traumático para la familia. Entonces esta defensa civil planifica el riesgo, pero sobre todo, ustedes nos vieron que desde febrero estuvimos trabajando, en este caso con la ministra Farideh Raful, lanzando la mesa preventiva. ¿Y qué hicimos nosotros? Fuimos a las comunidades y decirles, mire, este balneario, por las condiciones que tiene, hay que clausurarlo, ustedes lo saben, pero no podemos aperturar este negocio en virtud de que expone entonces la vida de quienes vienen a consumir y los propios habitantes de la zona. Entonces, este tipo de cosas es importante, que la población participe en las decisiones del Estado, y esto se ha hecho. Hicimos el lanzamiento en Boca Chica de unas mesas preventivas, y eso, la intención es que la población participe y conozca a qué se expone cuando hay situaciones. Se establecía que se iban a mover más de 4 millones de personas. Eso no es normal. Entonces eso implica que cualquier cifra que tengamos de accidente, hay que verlo en función de la cantidad de personas que se va a desplazar. De manera que esta defensa civil, como tú estableces, tiene el compromiso de cerrar esa brecha. Más tecnología, más capacitación, y todos los días estamos trabajando en esa dirección. ¿Cómo estamos trabajando entonces con miras a un terremoto? Ya no de cómo va a responder la gente, sino desde un punto de vista técnico, porque un derrumbe es en una zona relativamente pequeña, pero si aquí hubiese un terremoto, por ejemplo, en el Distrito Nacional, ¿cuántas edificaciones no hay en la misma situación, por ejemplo, en la que está Bayelset? Entonces, cuando tengamos un desplome masivo, Dios nos libre de nuevo, ¿qué necesitaría Defensa Civil para hacer frente a eso? ¿Está realmente República Dominicana preparada para un terremoto 5 puntos y tanto? Mira, lo primero es que nosotros tenemos código de construcción que tienen que respetar normas sísmicas. Para eso existe una oficina de evaluación sísmica que evalúa. Está el CODIA como institución, en este caso profesional, que es la que le otorga la licencia a los ingenieros, arquitectos, para empezar como profesionales a elaborar. Y que en este sentido el país ha estado avanzando con esas normas de construcciones sísmicas. Sí, pero recordemos que aquí, lamentándolo mucho, y tal como dijo el presidente Abinader, y creo que también el nivel lo confirmó, aunque hay un código para aquello que se va a construir, aquí tenemos muchas infraestructuras que tienen 40, 50 años, que nada obliga a que nadie realmente la supervise, y además está el mismo dominicano que tiene complejo de maestro constructor y de ingeniero, y en esos barrios construye edificios de 6 pisos en una casita, yo ni sé cómo describir ese tipo de infraestructura. Decirte que los gobiernos lo que tienen que tener es un espíritu de gobernanza que garantiza la vida. En esa dirección
la voluntad expresa de este gobierno ha estado muy clara. Aquí teníamos alrededor de 7 años por aprobar una ley de ordenamiento y desarrollo territorial. Es una ley que ya está en proceso de aprobar, digamos que su reglamento de aplicación. Es una ley que tiene complejidad en virtud de que implica que las alcaldías tendrán un compromiso en esa gobernanza y que entonces vamos a clasificar el uso de la tierra incluso. Somos un país que no somos ajenos a un comportamiento que la humanidad ha tenido en los últimos 30, 40 años, donde en 7 provincias del país está concentrado más del 70% de la población, donde el Gran Santo Domingo concentra más del 35% de toda la población. Esto implica que tenemos muchas personas en poco espacio. Y además tenemos una gran cantidad de construcciones informales. Es una realidad que tenemos. Y como gobierno se ha estado trabajando para empezar a dar los pasos a resolver eso. Entonces, esto implica que el mensaje que tú envías del compromiso que tiene el ciudadano cuando va a construir, que debe buscar de la mano de un profesional, es el compromiso que tienen las academias, que tienen ustedes los periodistas y que tiene la sociedad. El gobierno, entonces, a nivel de gobernanza, tiene una normativa de aplicación, que en este caso 2 instituciones, Obras Públicas, el MIBET, regulan conjuntamente con el CODE y otras instituciones, pero lo más importante es que el país ha estado avanzando en esa dirección. Nosotros hemos estado trabajando en la Comisión Nacional de Emergencia y capacitando a ingenieros, arquitectos, profesionales en materia de evaluación de infraestructura. El año pasado graduamos con UNESBI y la Universidad INTE una cantidad de profesionales en esa dirección que inició a evaluar infraestructura, escuelas, hospitales, acueductos, con la intención de recomendar normas de construcción que permiten entonces resolver aquellos vicios que se encontraron. Eso es importante porque encuentra al país regulando y sobre todo supervisando a las viejas construcciones que teníamos. Y eso es muy importante. Ustedes han visto Onesi, que ha estado anunciando este edificio ha sido intervenido y se está haciendo acciones. Somos un país en desarrollo. En desarrollo implica entonces ir resolviendo aquellas trabas que habíamos tenido de antes. Lo más importante es que hay un espíritu del gobierno de trabajar de la mano con todos los sectores para garantizar esa seguridad que necesitamos como dominicanos, de desplazarnos sin miedo en la carretera, de desplazarnos sin miedo cuando crucemos un puente, y yo creo que ese es el compromiso que tenemos nosotros. Se nota que comunicador. El cambio climático, ¿qué tan retador está siendo para la defensa civil y para los demás organismos que están trabajando en gestión de riesgo? El principal tema que trabajamos en las academias, en la defensa civil. En la defensa civil nosotros al llegar a la institución reunimos a todas las gobernadoras porque ellas tienen un compromiso. En los años 40, Rafael Unida Trujillo, en una ordenanza, creó las gobernaciones provinciales. Que son el representante del Poder Ejecutivo en las distintas demarcaciones. Se ha degradado un poco realmente el poder que ellas tienen, pero a partir, esa es su razón de ser. No tiene un gran poder. A partir de ahí, y eso fue con un gran escenario que vivimos en Matancita, aquel tsunami, terremoto que devastó toda una provincia. Y además teníamos situaciones con incendios a gran escala. Y entonces implica que nosotros, entendiendo el poder que tienen las gobernadoras, que son las que representan al Poder Ejecutivo en la provincia, y como la Ley de Gestión de Riesgo establece que ellas son las que coordinan los comités de prevención, mitigación y respuesta, entonces digamos que la inducimos en una capacitación, una formación para que comprendieran ese tema, el cambio climático. Decirle, mire, gobernadora de Puerto Plata, por su ubicación geográfica y las condiciones de su terreno, este es un perfil de vulnerabilidades. Aquí, cuando usted tenga más de 90 milímetros que se anuncie de lluvia, usted va a tener inundación en X barrio. ¿Cuál es el compromiso de usted? Activar el comité de prevención con las alcaldías y con las demás instituciones del gobierno, salir con tiempo, movilizar a la persona y sobre todo mantener las cañadas limpias y tener siempre preparados los albergues. En esta dirección nosotros hemos estado formando. Y con respecto al cambio climático, ese es el principal desafío que tenemos nosotros. Sequía prolongada, pero de repente tenemos... Traen incendios también, entonces, detrás de la sequía. Traen incendios, traen afectación a la agricultura, a la ganadería. Entonces, aunque el país, la sequía no se ve aquí en la capital, excepto que hayan 2 días que falte agua para el consumo, pero sí tenemos zonas de alto nivel de sequía, que a veces tenemos prolongada sequía que sí afectan a la agricultura. Lo más importante de todo esto es que el país se prepara para poder responder a este tipo de afectaciones. Y esa preparación implica que todos los actores están involucrados. Por eso nosotros de la Comisión Nacional de Emergencia es un compromiso que tiene este gobierno de promulgar lo que es el Plan Nacional de Gestión de Riesgos. Somos un país que hemos avanzado, tenemos más carreteras, tenemos más vías de desarrollo,
Ustedes recordarán que en la Semana Santa se aperturó la valentía que tuvo el ministro de Obras Públicas conjuntamente con el director de DGC y aperturaron esa nueva circunvalación. Y esto entonces creó una facilidad para que aquellas personas que se iban a desplazar al sur lo hicieran con mayor facilidad. De hecho, este fin de semana también se aperturó en doble dirección. Son de las muestras que este gobierno ha estado exhibiendo de esa preocupación que tiene por resolver a veces esos pequeños baches que tienen situaciones como esta, pero que al final transforman una sociedad y transforman una región. Ya por último, fue un tema que se habló en la semana. Ha habido denuncias de que algunos defensistas y otros miembros que estaban allí de rescatistas en Jet Set estaban filtrando, vamos a decir, información o contando de cómo encontraban a las víctimas. Eso lamentablemente es un problema social, no solamente le pasa a ellos, los seres humanos nos hemos dedicado ahora a grabar y nos hemos vuelto muy amarillistas y sórdidos. Entonces, ¿qué ustedes piensan hacer para evitar que eso siga pasando tal vez en otras tragedias? En algunos países incluso eso se penaliza, porque además de que viola la ley y respeta la dignidad de las víctimas, también es un tema de empatía. O sea, nadie quiere que le estén contando cómo fallece su familia, pero tampoco quiere que lo sepan los demás. Sí. Mira, hoy qué bien que esta semana este caso, el consultorio jurídico del Poder Ejecutivo, Toniano, sometió un proyecto de ley que procura eso, ese tipo de, digamos que regular la comunicación. Hay temas que son muy serios y que no se pueden relajar. Desde la institución que nosotros dirigimos, la Defensa Civil, estamos muy claros de eso. Y nuestro equipo de técnicos y voluntarios ha sido muy respetuoso de eso. Decirte que ya el país sabe y vio personas que se atrevieron a atribuirse a algunas acciones y ya han sido penalizados, por lo menos están en ese proceso de que la justicia va a actuar en esa dirección. Para nosotros, la principal preocupación en este momento, porque entendemos que es un caso cerrado, un caso de mucho dolor. En un momento en la historia no habíamos tenido un registro de tantas personas haber fallecido en un solo espacio tan pequeño. Bueno, entonces, ese yo creo que fue el más grande, pero anterior a esto. Habíamos tenido la tragedia de la frontera. El de Higüey y el del río Suilié, que fueron casi 1000. Sí, pero decirte que un espacio tanto metro cuadrado, tan impacto que tuvo esto en la sociedad, y en nuestro técnico, en este momento nos encontramos ya cerrando ese dolor, trabajando con nuestro técnico, los cuales están sometidos, y gracias al ministro Atala, que ha puesto a disposición de nosotros un grupo de profesionales para tratarlo desde el punto de vista psicológico, técnico, que tuvieron que exponerse a esta situación. ¿Cómo los ha afectado a ellos? ¿Ellos han hecho algún reporte de cómo? Porque usted lo acaba de decir, es la primera vez tal vez para muchos de estar en un escenario tan sangriento como este, y los que estamos en la capital a veces nos sentimos como protegidos de que no nos pueden pasar ese tipo de desgracias. Los que viven tal vez en zonas más vulnerables esperan esto, pero los que trabajan en zonas como esta posiblemente nunca pensaron que iban a tener que ver algo así. ¿Cómo reportan ellos que ha sido el después de? El comportamiento de ellos es de felicitar, en función de que han tenido un comportamiento a la altura de su nivel de preparación. Son técnicos que, en caso muy específico, los que estuvieron ahí en el punto cero, viajaron conmigo, por lo menos 24 de ellos. Fuimos a entrenarnos a Panamá a través de un programa de apoyo, y son jóvenes que justamente 2 de ellos llegan hoy domingo desde Guatemala, que se fueron a capacitar porque estaba previsto, de manera que el tratamiento de ellos ha sido psicológico desde el punto de vista de que el Ministerio de Salud Pública ha estado apoyándonos, y lo veo que han estado superando cualquier tipo de trauma, y esperemos que así sea. Es una fase en la que estamos cerrando nosotros, esa fase del dolor necesariamente, porque fueron expuestos, pero nosotros de la Defensa Civil sobre ese tema como que entendemos que ya cerrado, porque es un tema de dolor en el que nosotros como institución cumplimos un rol desde el momento cero hasta la fase final. Y de la Defensa Civil así hemos estado trabajando. Esta semana tuvimos un gran reconocimiento, y aprovechamos para dar las gracias a Robert Polanco, por patrocinar este gran reconocimiento a más de 50 de nuestros técnicos y voluntarios que tuvieron esa primera línea en un gran almuerzo. Y yo creo que esa es como la ruta de nosotros, empezar a, digamos que de alguna manera, a premiar ese trabajo de hombres y mujeres, que muchos de ellos dejaron su puesto de trabajo para ir allá al campo de batalla, que en este caso era salvar vidas, y valorar el hecho de que nuestros voluntarios de Defensa Civil y Técnico estuvieron ahí y hasta el momento han tenido un comportamiento digno y noble
y ha sido un referente nacional e internacional. Por eso hemos estado recibiendo reconocimiento aquí y fuera del país. Y eso es lo más importante para nosotros, porque Defensa Civil es un legado moral, es un patrimonio que el dominicano cuenta. Por eso, como te decía anteriormente, cuando hay una afectación, si no somos los primeros, somos los segundos a estar ahí. Porque es parte de esa cultura. Ahora jóvenes que dejaron a su novia, a su novio, para acompañar a otro novio que estaban en la playa. Y los más adultos que cuando hay situaciones de emergencia, dejan a su familia para apoyar a otra familia. Entonces yo creo que este país cuenta con una defensa civil que siempre que la nación le ha llamado a estar ahí, ha estado ahí. En este caso el YECEL no fue una excepción. Pero que nosotros en esta etapa estamos en una etapa de cierre de este proceso con nuestro técnico para poder superar esta situación que el país de alguna manera todavía lo siente y parte de nuestro equipo. Entonces, ya para terminar, ¿cuál es la visión a largo plazo o tu visión a largo plazo de la defensa civil? ¿A dónde tú la ves en unos años? Bueno, la defensa civil, por una razón histórica, tiene el compromiso de ser la vanguardia en materia de prevención y protección de la ciudadanía, no simplemente el tema de dar respuesta. Entonces, Defensa Civil tiene en este momento un gran reto, que es seguir cada vez más cerca de la población, capacitándola, preparándola y sobre todo seguir apostando a la tecnología. Por eso encuentra al director de Defensa Civil haciendo un doctorado en ciencias ambientales para poder llevar la ciencia a la gestión de riesgos. Nunca como antes la humanidad ha necesitado tanto de información y la gestión de riesgos no está ajeno. Cuando tú tienes un dron que te dice y te predice qué puede pasar, tú tienes un instrumento científico a favor de la gestión de riesgos. Nosotros utilizamos drones que nos permiten mandar mensajes, un parlante que te dice, mira, esta es una zona de riesgo, tienes que desplazarte. Esto no lo teníamos hace 20, 30 años. Tenemos drones acuáticos que pueden buscar personas y no exponemos a nuestro técnico. Tenemos drones con sensores infrarrojos que te dicen, esa persona que está en el agua falleció, está ahogada. Entonces ya el trato es diferente. Tú no expones al socorrista porque está buscando, recuperando un cadáver. Entonces esta defensa civil tiene código QR, esta defensa civil está a nivel, ¿verdad?, de una sociedad que avanza y se desarrolla. Entonces yo veo una defensa civil más articulada, más capacitada y que esté presente en la playa, en los ríos, en las fiestas patronales, en la vida de la sociedad, con mayor capacidad de respuesta, sobre todo porque somos un mundo muy dinámico. En esa dinámica, Defensa Civil tiene un gran reto, que garantizar seguridad a la población. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Veo que ha avanzado mucho de cuando yo participé y formé parte de la Comisión Nacional de Emergencia. Para mí siempre los miembros, no solamente de la defensa, sino del COE en sentido general, son héroes sin capa. La mayoría de las veces la gente no valora el trabajo que ustedes hacen y muchas veces incluso hasta les incomoda que los protejan y que los ayuden a llegar seguro a sus casas. Sí. Muchas gracias por el gran trabajo que están haciendo. Gracias a ti y aprovecho para dar las gracias a los miles de voluntarios que nos están en este momento en sintonía con nosotros y decirles que son ustedes, hombres y mujeres, héroes, que la población sigue confiando y cree y le admiran mucho. Así que muchas gracias. Vámonos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más de RD al Descubierto.